Muy buenas tardes. Mi nombre es Lidda Hilera Corro, doctorante en educación. A continuación les socializo el proyecto de tesis parcial titulado De la mala praxis pedagógica a la exclusión educativa para la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador. Abordaremos como primera medida el contexto problemático. Frente a las necesidades del siglo XXI, la educación se ha convertido en factor preponderante para responder a estos desafíos. Las instituciones educativas se convierten en el ambiente ideal para adquirir las competencias, habilidades necesarias, exigentes para la sociedad actual, no siendo ellas las únicas responsables de esta labor. Teniendo en cuenta esto, el propósito de los países actualmente es acabar con la brecha existente en materia de educación, el cual es generado por diferentes factores y que crea grandes desigualdades de los grupos poblacionales. En consecuencia, necesita crear oportunidades y para ello debe mejorar su gestión en la parte educativa. Sin embargo, teniendo en cuenta países como Colombia, quien recientemente presentó su proyecto para adherirse a la OCDE, esta realizó un estudio donde se evalúa la política y las prácticas de nuestro país, y entre los resultados pues arrojó de que la educación la tienen como uno de los pilares que fundamenta el Plan de Desarrollo Nacional. A pesar de esto, es alta la población que se tiene en materia de exclusión del ámbito educativo. Teniendo en cuenta esto, se deben crear oportunidades de formación acorde con estos requerimientos. De igual manera, las instituciones educativas deben resignificar el quehacer en todos los ámbitos e incluir las diferentes culturas juveniles que emergen a partir de los cambios a raíz de la globalización del nuevo mundo. Necesariamente, a raíz de este tema hay que hablar de inclusión y de exclusión, teniendo en cuenta que son términos estrictamente relacionados y que el problema general hace alusión a ellos. A nivel de las instituciones educativas, tal y como lo plantea la OCDE y la resignificación de la praxis docente, es necesario mirar cómo de alguna manera las instituciones educativas, su práctica conlleva a acrecentar o a disminuir esta problemática. Se han hecho diferentes estudios a nivel internacional, nacional y local, y partiendo de esto se podría analizar o reafirmar la problemática que se pretende estudiar en esta investigación. TALIS, una organización también adherida a la OCDE, cuyo principal objetivo es brindar información política educativa del profesorado de la enseñanza a los países que conforman parte de él. Recientemente arrojó su último estudio en el año 2013, confirmando lo que expuse anteriormente respecto a la influencia de la práctica pedagógica en los resultados académicos de los estudiantes. Como práctica pedagógica, el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016 expone que se concibe como un proceso de autorreflexión y que se convierte en el espacio de conceptualización, investigación, experimentación didáctica, donde se abordan saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas, y que enriquece la comprensión del proceso educativo y la función del docente mismo. Contrario a esto, un docente cuya práctica se aleje de estos propósitos debería ser cuestionada. De igual manera, Salvador Fernández, en 2014, en el Auditorio Campus, en un congreso, manifiesta que es crucial que los educadores, así como los médicos, usen estrategias que funcionen realmente, que las prácticas de hoy en día se están alejando y que están siendo obsoletas, pues están usando estrategias que se alejan de las intenciones reales de las exigencias del nuevo mundo. Unido a la inclusión y a la exclusión está el factor del fracaso escolar.
como factor preponderante o como resultado de esta ineficiencia. En el caso de Barranquilla, específicamente, donde es el contexto de donde desarrollo mi investigación, se escoge la población vulnerable del suroccidente. Más allá de ahondar en estudiar si estos son realmente factores que podrían ser causa, no hay que olvidar que la familia, que la sociedad también forman parte como factores de este flagelo, pero no se debe soslayar la praxis educativa. Recordemos que más a menudo son muchos los estudiantes que reprueban y repiten, aumentando también el alto grado de abstencionismo de las escuelas. A partir de esto, se pretende de pronto posibilitar la forma de hacer una intervención a esa praxis docente con el ánimo de mitigar la exclusión educativa y convertir a la escuela en verdaderos escenarios de inclusión. Por lo tanto, surgen los siguientes interrogantes. Primero, ¿estarán los docentes de la institución objeto de estudio ejerciendo una praxis pedagógica que coadyuve con la inclusión educativa y mejore los resultados de estudiantes en riesgo de reprobación? Segundo, ¿qué elementos deben relacionarse para crear un modelo de intervención a la mala praxis docente y que disminuya el riesgo de exclusión educativa? Teniendo en cuenta estos dos interrogantes, surge el objetivo de la propuesta. El objetivo general es proponer un modelo inclusivo coayudante a la exclusión educativa producto de la mala praxis pedagógica, y el cual está direccionado por los objetivos específicos. El primero de ellos, caracterizar la práctica docente en la institución objeto de estudio, como ya hemos dicho, población vulnerable, suroccidente de Barranquilla. Segundo, determinar los factores asociados a la mala praxis pedagógica. Tercero, diagnosticar a los estudiantes con riesgos de reprobación en la institución objeto de estudio y los posibles factores que lo originan. Tanto en el segundo objetivo como en el tercero se permite focalizar las dificultades que se tienen en cada uno de los aspectos correspondientes. Por último, proponer un modelo de intervención a la praxis docente que permita mejorar los resultados de los estudiantes en riesgos de reprobación y disminuir la exclusión educativa. Al hacer un recorrido por las distintas investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional, nos damos cuenta que son muchos los investigadores que apoyan el tema del fracaso escolar, el tema de la mala praxis por parte de los docentes y por ende la exclusión educativa. La mayoría de estas investigaciones arrojan resultados como que determinar que los factores de riesgos académicos, como son las calificaciones bajas, las pobres expectativas brindadas por los docentes, el escaso apoyo educativo en la familia, son causas del absentismo y el abandono escolar. De igual manera, los alumnos que son considerados como riesgo y no el entorno escolar. Cabe anotar que generalmente cuando se estudia el fracaso se mira simplemente los riesgos o los factores exógenos, pero muy pocas veces se trabaja con el entorno escolar y todo lo que contiene, las reglas, las formalidades, la estructura misma, el currículo, el clima escolar, quitando de esta manera todo tipo de responsabilidad a la escuela. Teniendo en cuenta esto, la UNESCO en el 2012 apoya la idea, partiendo de que el desarrollo integral de una sociedad debe ganar un terreno y que se deben tener en cuenta el contexto que viene presentando en la actualidad de distintas disparidades y desigualdades. Partiendo de esa idea, se tiene en cuenta que debemos de alguna manera ahondar en el tema de la inclusión. Lo expuesto anteriormente, pues justifica el estudio
el estudio que pretendo desarrollar, teniendo en cuenta la línea de investigativa afiliada a la universidad, denominada formación, desempeño docente y currículo. ¿Por qué esta línea? Porque debido a que se pretende fortalecer el desempeño docente partiendo de la intervención a realizar, y que esto implica necesariamente una formación y un mejoramiento en todos los aspectos, elementos que están intrínsecamente relacionados con la praxis. En lo científico, este insumo servirá a otros investigadores para profundizar en este área del conocimiento. En el segundo capítulo trataremos el marco teórico. Con respecto al marco teórico, son muchos los referentes en los que la investigación se apoya. Sin embargo, es relevante hablar de los autores que a lo largo de la historia han aportado a tal intención. Plantearé este análisis desde 3 elementos, los cuales son la praxis pedagógica, el fracaso escolar y la educación inclusiva versus la exclusión educativa. Como primera medida hablaré de la praxis pedagógica. En cuanto a la praxis pedagógica, yo me enmarco en 4 autores referentes, entre ellos está Guyot y Maracevic, quienes plantean que la práctica pedagógica se refiere a una práctica social. De igual manera, es importante el aporte de Paulo Freire en el 2010, quien con su teoría fundamenta de que la práctica educativa es algo muy serio, que puede favorecer el fracaso escolar, puede colaborar con responsabilidad a la preparación científica. De igual manera, concibe de que la práctica educativa puede transformar el mundo. Su forma de pensar se basa en el aprendizaje de otros colegas y lo comparte con ellos. Por otra parte, está Doyle en el año 1986, quien afirma que la práctica pedagógica es el espacio en donde se relacionan las diferentes teorías. Enfatiza sobre la complejidad del análisis de la práctica docente, que básicamente hace referencia al quehacer en el aula. De igual manera, Hernán Gascón y González Sánchez en el año 2002 aportan desde el concepto de la malpraxis docente. Ellos mantienen su teoría diciendo de que hay 2 tipos de malpraxis, una de tipo técnico y otra de tipo egónico. La primera referente al saber hacer y al hacer, y la segunda tiene que ver más con la parte personal, o sea, con el ser. Con respecto al fracaso escolar, me baso en 2 autores. Uno de ellos es Escudero y el segundo es Jimeno Sacristán. Con respecto a Escudero, en el año 2005 afirma que el fracaso escolar es un fenómeno tan antiguo como la escuela misma. De igual manera, que no es un fenómeno natural, sino una realidad continua. Con respecto a Jimeno Sacristán, con su aporte en el año 2013, este es un autor que ha estudiado mucho lo que tiene que ver con la parte del fracaso. Maneja la teoría de que este es un reto y un problema pedagógico que deben asumir las escuelas. Es un problema moral también, y que el desarrollo de la personalidad puede verse afectado teniendo en cuenta este flagelo. Por otra parte, el fracaso escolar también, dentro de su teoría, maneja que frena el progreso del alumno y que se constituye una amenaza para su futuro. En cuanto a lo que tiene que ver con exclusión educativa y educación inclusiva, son muchos los autores, pero me baso en Castell en el 2004, quien con su teoría maneja que la exclusión se trata de una noción laxa, y que esta noción se refiere a situaciones completamente dispares. Carl Rogers también manifiesta que las relaciones humanas y la calidad del encuentro interpersonal entre el maestro y el estudiante son fundamentales.
maneja acaso de riesgo escolar y en general todos ellos pues se adapten a los espacios. Parrilla en el año 2002 aporta diciendo que los seres humanos son diversos y atendiendo a esa diversidad la escuela debe tenerla en cuenta, que es la escuela la que se adapte a esa diversidad y no lo contrario. Abraham Maslow en 1943 expone la jerarquía de las necesidades, aparte de las 4 necesidades básicas, pues él profundiza en otras necesidades como lo son la pertenencia, la estima y la necesidad de aseguramiento y de resguardarse a sí mismo. Blanco en el año 2006 también piensa que se debe tener en cuenta las diferencias que existen entre la exclusión y la inclusión, que la integración sencillamente se refiere a las personas con discapacidades y que la inclusión va mucho más allá de este aspecto, es un todo, incluir las necesidades junto con todas las diferencias las diversidades que se pueda tener por otros factores. Y culmino con Sierra y Sachev en el año 1997, quienes aportan que la discriminación y la exclusión nos hace alusión exclusivamente a aquellos alumnos con discapacidad. Reafirma también lo de Blanco en el 2006. En cuanto al marco metodológico, se plantea lo que es el enfoque de la investigación. El enfoque metodológico que guía esta presente investigación es de corte cualitativo, ya que pretende estudiar un fenómeno social que se presenta en un contexto y analizar las experiencias vividas por sus actores. Apoya esta noción los autores Blasco y Pérez, y por su parte también Taylor y Botgan con su aporte en 1987. El diseño de la investigación es de campo y de tipo descriptivo porque describe hechos que son observados, apoyado también en la teoría de Hernández Fernández Batista 2003. De esta manera esta investigación se desarrolla dentro del método investigación-acción aplicada al contexto educativo, ya que no solo se pretende comprender una realidad determinada, sino que busca conocer e interpretar una práctica específica. La investigación-acción tiene varios autores que a lo largo del tiempo pues la han apoyado, entre eso está el pionero Kurt Lewin y John Elliott como reafirmantes de este método. Así las cosas, la problemática social es la exclusión educativa del estudiante y la práctica específica de los docentes. Cabe anotar que dichas prácticas que están presentes en esta investigación están enmarcadas teniendo en cuenta el análisis del contexto como factor primordial, índice de la problemática. Para la población y la muestra, teniendo en cuenta que esto es una investigación cualitativa, se tomará una muestra de tipo intencional tanto de estudiantes como docentes. Y entre las técnicas de recolección de datos se emplearán teniendo en cuenta la metodología y los objetivos. Y para esta recolección de datos emplearé entrevistas a profundidad siguiendo el modelo entrevistas estructuradas y semiestructuradas que permitirán el acercamiento a los entrevistados. Por otra parte, también usaré la inspección tanto de la parte documental, los registros dejados por los estudiantes y todo el protocolo que lleva un docente en su praxis educativa, como también la observación directa del quehacer en el aula de clases. Muchas gracias.